Muy buenas tardes. Es una auténtica alegría poder estar aquí en esta ciudad de Alcalá de Henares que tantos buenos recuerdos me trae por mi época de estudiante de Derecho, y hacerlo y compartirlo con compañeros concejales de Alcalá, de Guadalajara, miembros de asociaciones, para poner ante la opinión pública un tema que desgraciadamente no pasará nunca de moda, y es denunciar las consecuencias que en la vida de tantas naciones ha tenido las ideas marxistas, la izquierda comunista. Aunque con el tiempo haya ido cambiando de colores y de caretas, eso es lo que estamos denunciando: la vida bajo la bota del comunismo. En mi caso hablaré de cómo tuvo que sufrir mi segunda nación, la Argentina, la bota del comunismo durante décadas, durante la década de los años 70, el marxismo, los crímenes, los asesinatos y sobre todo la coincidencia que en el mundo hay de que existía una misma hoja de ruta marcada por la ideología marxista, una hoja de ruta que nació en Cuba y que continuó a muchos otros países de Hispanoamérica y del mundo entero, y que ahora sigue oprimiendo con sus ideas comunistas países como Venezuela, naciones hermanas, o desde gobiernos como el propio gobierno de Colombia y otros tantos que han visto cómo sus dirigentes, bajo la misma ideología marxista, van aplicando esa misma hoja de ruta que habla de pérdida de libertad, de ataque a la propiedad, a los valores, a los principios, a la familia. En definitiva, esa terrible sombra del marxismo que ha ido adaptándose como un camaleón, cambiando de nombre, pero que al final son las mismas ideas totalitarias que hay que combatir. Y hoy toca combatirlo desde el relato de la verdad, contando la verdad de lo que ocurrió en esos países, de lo que está ocurriendo en esos países, y desde el relato histórico de las víctimas y de quienes fueron sus verdugos. Víctimas para los que no ha habido justicia, y verdugos para los que desgraciadamente no ha habido condena. Hoy desde Alcalá de Henares es levantar la voz de la verdad frente a la tragedia que ha supuesto en la historia de la humanidad el comunismo, con más de 100 millones de víctimas, 100 millones de asesinados en el mundo. No quiero olvidarme y aprovechar esta oportunidad para dar mi más sentido pésame, como ya se ha hecho esta mañana, por nuestros compañeros, para este taxista que ha muerto a manos de un asesino que lo ha apuñalado vil y cobardemente. Una muestra más de la inseguridad que desgraciadamente estamos sufriendo en nuestras ciudades, que estamos sufriendo a manos de una delincuencia que desgraciadamente cada vez es mayor en toda España. Y no quiero olvidarme tampoco de otro problema que está acechando a toda España, pero muy especialmente a la ciudad de Alcalá de Henares, y es las consecuencias de esa terrible y nefasta política de fronteras abiertas. Esa política que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular van de la mano, con las regularizaciones masivas, con el reparto de menas y con la apertura de centros de migrantes, tanto centros de menas como centros de extranjeros, que al final convierten nuestras ciudades y nuestros pueblos en lugares inseguros. Frente a eso, la política de Vox es muy clara: firmeza en la seguridad de nuestras fronteras, devolución a sus países de origen, y un mensaje muy claro: terminar con el efecto llamada, para que tengan muy claro que todo aquel que entre de manera ilegal en nuestras fronteras, todo aquel que entre de manera masiva, todo aquel que pretenda venir a imponernos sus ideas o a vivir de nuestros presupuestos, o conseguir una regularización, o conseguir un permiso de trabajo, o conseguir una nacionalización, que pierda toda esperanza, porque quien entre así solo va a tener un destino: la devolución a su país de origen y la absoluta imposibilidad de que pueda cometer ningún tipo de delito en España, pero sobre todo beneficiarse de ninguna de las políticas sociales que deben estar primero al servicio de los españoles. Gracias.